Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos, que nos están escuchando y viendo a través de esta transmisión una vez más. Estamos contentos con Dios porque una vez más nos ha permitido llegar hasta ustedes, conectarnos todos juntos, y es el motivo, ¿verdad? Pues honrar a nuestro Dios. Hoy es domingo, hoy es Día del Señor y hoy es domingo 10 de mayo. Y ya sabemos, ¿verdad?, que es una fecha muy especial. Yo espero, ¿verdad?, que el Señor bendiga a todas nuestras hermanas de la Iglesia Cristiana Gracia Sublime, a todas las que son madres. Les enviamos un abrazo muy cariñoso. Damos gracias a Dios por sus vidas y por las mujeres que Dios ha hecho de ustedes, y porque si hay algo, ¿verdad?, que puede demostrarnos o nos deja ver el amor de Dios o algo similar al amor de Dios, ¿verdad?, en este mundo caído, es el amor de una madre, ¿verdad? Nosotros damos gracias a Dios por ustedes que han sabido ser madres, que Dios les ha dado la oportunidad y que han puesto todo su corazón en ello, ¿verdad? Que aman a sus hijos y que sus hijos les dicen bienaventuradas. Damos gracias a Dios por cada una de ustedes. Feliz Día de las Madres. Y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más para reunirnos. El servicio no está enfocado en el Día de las Madres, porque nosotros en nuestra congregación siempre acostumbramos a hacer esa división, hermanos, para usted, ¿verdad?, que no es miembro de la iglesia, pero que nos visita, que nos está escuchando o siguiendo esta transmisión. No acostumbramos a mezclar lo que son las fiestas nuestras con lo que es el servicio de adoración a nuestro Dios. Así es que este servicio de adoración a nuestro Dios es eso, un servicio de adoración. No va a estar enfocado en el Día de las Madres. Si usted estaba tal vez esperando algo así, no es eso, ¿verdad? Esperamos la oportunidad que Dios nos permita reunirnos y poder celebrar a nuestras madres en la congregación. Pero hoy es Día del Señor y nosotros a lo que nos reunimos y a lo que venimos es a honrar a nuestro Dios, que nada nos quite el foco y el centro, ¿verdad?, y toda nuestra atención en Él. Así es que, pues, bienvenido hermanos de Iglesia Cristiana Gracia Sublime, bienvenido a todos los visitantes, a todos los hermanos, a todos los familiares, a todas las personas, ¿verdad?, que también siguen esta transmisión. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y vamos a iniciar este servicio como siempre lo hacemos. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios, vamos a presentarnos ante Él. Y después vendrá un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración para exaltar a nuestro Dios a través de los cánticos y de las voces, ¿verdad? Que para eso principalmente Dios nos las dio, para la alabanza de la gloria de su nombre. Y a nosotros nos gusta hacerlo mucho cantando, adorando a nuestro Dios, ¿verdad? Así es que pues vamos a iniciar y vamos a orar y vamos a poner este día en las manos de Dios, que Él obre en nosotros, que nos ayude a centrar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser en Él, en este día, en honrarle, ¿verdad? Y nos presentamos ante Él para que todo lo que hagamos hoy sea para la gloria de su nombre y para la edificación de su iglesia. Entonces vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Dios, porque tú nos permites, Señor, una vez más estar unidos, Señor, aún a través de estos medios, Señor. Te lo agradecemos, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Y hoy te doy gracias por la Iglesia Cristiana, Gracia Sublime, Señor, que estamos reunidos a través de este medio para dar, Señor, a ti la debida honra y gloria, Señor, a tu nombre, porque tú eres digno, porque tú eres Dios, porque para eso, Señor, tú nos salvaste y para eso tú nos has atraído a ti, Señor, para que seamos de alabanza para la gloria de tu nombre, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has lavado de nuestros pecados, tú nos has limpiado, tú nos has hecho aceptables a ti a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Hoy venimos ante tu presencia y te decimos, aquí estamos, Padre, aquí estamos, Señor. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tuyos, Dios. Y venimos para adorarte. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo en nosotros, Dios, quite de nuestra mente todo lo que estorba, Dios, toda preocupación cotidiana, Señor, por deudas, por problemas, por lo que sea, Señor. Ayúdanos tú, Dios, a enfocar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo 100% en ti, Dios, porque tú eres digno de ello.
Que tu Espíritu Santo en nosotros nos eleve, Señor, en devoción y en fe hasta ti, Señor, hasta el trono de tu gracia en el nombre de Jesús, y que podamos adorarte, Dios, en espíritu y en verdad. Hoy te pido por cada uno de los que están, Señor, escuchándonos en esta transmisión, que tu Espíritu Santo se mueva en ellos también, Señor, en tu iglesia, Señor, y en aquellos que hoy tú has tenido, Señor, a bien en tu providencia, permitir que nos acompañen, Dios. Aquí está tu iglesia, Señor. A pesar de las circunstancias, aquí está tu iglesia, Señor. Hemos venido para adorarte. Hemos venido, Señor, para dar la gloria a tu nombre. Sé con nosotros hoy, Dios, que todo lo que hagamos resulte en la alabanza de tu nombre, en la gloria, Señor, tuya y en la edificación de tu iglesia, Padre. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, el día de hoy. Háblanos, Señor, aún a través de los cánticos, Señor, y el evangelio que en ellos cantamos, Dios. Te lo rogamos, Padre, este día sé con tu iglesia, Dios. Glorifícate en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, hermanos, damos gracias a Dios, ¿verdad? Nos presentamos ante Él, agradecemos a nuestro Padre y vamos a adorarle, vamos a cantarle. Y el día de hoy, una vez más, nuestros hermanos de la alabanza, Gracia Sublime, van a estar dirigiéndonos algunos cantos. Le vuelvo a invitar, como cada domingo lo hago, adore a Dios ahí en su casa, ahí donde usted está reunido con su familia, en la sala, donde sea. Cantemos todos juntos y adoremos a nuestro Dios. Amén. Vamos a adorar a Dios. Perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Por tu amor hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Dios, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad, Jesús.
eterno y sublime Rey. El cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies, eterno y sublime Rey. El cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano Creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Y vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, seremos un santuario para ti. Y vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas
construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite cantarle, adorarle, alabarle. Y nosotros nos gozamos con eso porque Dios es digno de ello. Pero aparte, en nuestro corazón siempre hay, ¿verdad? Ese agradecimiento, esa gratitud por las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros. Amén. Y nos gozamos en el Señor y por eso podemos cantarle y podemos adorarle desde el fondo de nuestro corazón. Y gracias a Dios por cada cántico, gracias a Dios por cada alabanza que hoy pudimos entonar. Espero que usted en su casa también esté gozando y disfrutando, ¿verdad? De alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios ahora y vamos el día de hoy a estar estudiando el pasaje que nos corresponde dentro de nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos estudiando los versículos del capítulo 2, los primeros versículos del 1 al 3, amén. Y en esa parte, la semana pasada, el apóstol Pedro nos estuvo exhortando a que nosotros debemos buscar nuestro propio crecimiento, hermanos, en lo espiritual. Nosotros debemos de ser, ¿cómo se dice? Debemos de ocuparnos, como decía el apóstol Pablo, y debemos de ser esforzados en nuestro crecimiento espiritual. Y para eso necesitamos, hermanos, alimentarnos de la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios en todo tiempo, ¿verdad? Porque por medio de ella, dice él, fuimos nacidos y por medio de ella nos debemos alimentar. Así que Él nos exhorta a buscar y a desear la palabra de Dios. Dice, como el niño recién nacido, deseemos la leche espiritual no adulterada, y esta es la palabra de Dios. Y ya lo estuvimos viendo esto la semana pasada, ¿verdad? Y cómo esto aplica a nuestras vidas. Yo espero que usted haya sido bendecido con ello y que usted sea movido por el Espíritu de Dios a tener hambre de la palabra de Dios. Dependiendo, hermanos, decía yo la semana pasada, de dos parámetros, la oración y nuestra búsqueda de Dios en la palabra de Dios, nosotros tenemos un referente de nuestro estado espiritual. Así es que si usted es negligente con respecto a la palabra de Dios, pues no espere ver mucho crecimiento. Esa era la exhortación del apóstol Pedro, pero más bien deseémosla, anhelemos la palabra de Dios y ser llenos de ella. El día de hoy, hermanos, como ya le dije, vamos a seguir adelante con la parte de este capítulo que nos toca estudiar. Vamos a ir de los versículos 4 al 8. Y en este pasaje Pedro usará dos figuras bien interesantes que nosotros debemos de aprender, o dos maneras de ver a la iglesia y de referirse a ella. Una es como un edificio que está siendo levantado y edificado poco a poco a través del uso de piedras vivas, piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, poniéndose unas sobre otras, formando un edificio, una casa espiritual. Y la otra manera de ver a la iglesia que nos dice es como un real sacerdocio, como un sacerdocio santo para Dios. Y cada una de estas imágenes de la iglesia, hermanos, nos van a nosotros a enseñar algo. Solo que no podemos abarcar las dos en una sola sesión. Así es que la próxima semana tal vez estaremos reestudiando estos mismos pasajes, ahora avanzando hasta el 10, y vamos a estudiar la próxima semana lo referente al real sacerdocio, al sacerdocio santo y la función que este sacerdocio debe tener, hablando de la iglesia. El día de hoy quiero enfocarme a esta parte, hermanos, de la casa espiritual que Dios está edificando. Amén. Así es que vamos a leer el texto, vamos a entrar de lleno a la predicación y vamos a leer el texto que hoy nos ocupa. Y usted ahí en su casa empiece a abrir su Biblia, acompáñeme en voz alta o acompáñeme con su vista, como usted quiera, pero vamos a leer palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, que nos dice así: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amén. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle a Dios que nos hable hoy a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, oh Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Dios. Nosotros te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste a la cruz del Calvario a morir por nosotros, Señor, y por tu gracia, por tu sola gracia, nuestro pecado fue en él cubierto, quitado, pagado, Señor, nuestra culpa removida, y hoy somos hechos hijos tuyos, Señor, herederos juntamente con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y Padre, precisamente por eso, porque sabemos, Señor, que hemos nacido y renacido en ti, Señor, hoy te pedimos, Señor, que nos hables. Nuestra naturaleza ahora nos llama a alimentarnos de tu palabra, Señor, y necesitamos, Señor, que tú nos hables, Dios. Hoy te pido, Dios, que a través de esta exposición de tu palabra, tú seas con nosotros, que tú me ayudes a mí primeramente, Señor, que quites de mí, Señor, todo pensamiento de hombre, que me ayudes, Señor, a ser fiel, que me des, Padre, una mayor iluminación a través de tu Espíritu Santo, las palabras claras, precisas, Señor, para entregar hoy a tu iglesia este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido también por ellos, Señor, y por cada una de las personas que están oyendo esta transmisión, Dios, que tu Espíritu Santo obre, Señor, también en cada uno de ellos, Dios, de manera que sus corazones estén abiertos, receptivos, que la palabra pueda entrar, Señor, como una semilla y dar el fruto para lo que tú la envías, Dios. Obra en cada corazón, Dios, te lo ruego. Háblanos, Dios. Háblanos, Padre, porque tus palabras no son vida, no son alimento, Señor. Alimenta a tu iglesia, Señor. Danos vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Pues vamos a ver estos versículos, y en ellos el apóstol Pedro continúa hablando a una iglesia que sufre, a una iglesia a la cual en medio de su sufrimiento el apóstol les ha dicho: recuerden quiénes son ustedes, hijos de Dios, elegidos por Dios para salvación, herederos de Dios. Ustedes deben recordar quiénes son: hijos de Dios, elegidos por Dios, herederos juntamente con Cristo Jesús y nacidos de Él. Por lo tanto, esfuércense, vivan en santidad, vivan en temor de Dios, aliméntense de su palabra. Amén, como hijos de Dios. Ahora, el apóstol Pedro sigue hablando en el capítulo 2 a esta misma iglesia, y también les va a mostrar en ello, hermanos, una figura, como ya hablábamos, una manera de ver la iglesia que ellos necesitan entender, porque entendiendo lo que Dios está haciendo a través de la iglesia y en la iglesia, ellos también pueden ser fortalecidos y animados y consolados. Así es que si ahí alguien nos está escuchando, Señor, y como ellos también está en aflicción, también está en sufrimiento, si usted es parte de la iglesia y está angustiado, déjeme le digo una cosa: escuche el mensaje y entendamos lo que es la iglesia, y ahí también nosotros vamos a encontrar gozo, alegría y consuelo y esperanza. Amén. En medio de estos tiempos difíciles. Vamos a ver, dice primeramente el versículo 4, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Y lo primero que el apóstol Pedro nos dice es: acercándonos a él. Y no es como que está nuevamente, condicionando a la iglesia, diciéndoles:
hey, acérquense a Él, sino que está dando por hecho algo que ya sucedió. Usted y yo hemos sido acercados a Dios. Usted y yo nos hemos acercado a Él porque Él nos ha atraído. Si usted hoy está en la iglesia y si usted hoy se dice hijo de Dios, se dice salvo, se dice heredero juntamente con Cristo, entonces todo eso ha sucedido porque usted se ha acercado a Cristo Jesús. A Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque el Padre nos ha acogido, el Padre nos ha atraído a Cristo y hemos sido acercados a Él. Así que acercándonos a Él, y dice lo siguiente que dice el apóstol en el versículo, a mí me gusta, me llena, es la manera de referirse a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontramos la primera parte de esta idea que nos revela lo que es para Dios la iglesia, hermanos. Dice que el Señor Jesucristo, a quien nosotros nos hemos acercado, es piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Y Pedro va a usar ahora, hermanos, una figura del ambiente de la construcción. Tal vez los que trabajen en construcción van a entender un poquito más, en los que se ocupan en levantar y hacer edificios. Y Pedro va a usar esta figura, hermanos, esta idea de un edificio siendo construido para hablarnos y mostrarnos lo que es Cristo y lo que es la iglesia también. Amén. Y vamos a ver cómo habla primeramente de Cristo como una piedra viva, pero no cualquier piedra. Nosotros podemos contemplar en este versículo, hermanos, el contraste de las opiniones con respecto a Cristo. Jesús una vez preguntó, ¿quién dicen los hombres, las personas que yo soy? Y aquí en este versículo nosotros encontramos el contraste de las opiniones con respecto a esto. De manera general, nosotros podemos saber y entender lo que el apóstol Pedro dice, que los hombres, el mundo, ha rechazado a Cristo. Podemos pensar que cuando habla de rechazar a Cristo, habla solamente de los judíos, pero no. Pedro no usa específicamente la palabra Israel rechazó a los judíos, Israel rechazó a Cristo, a esta piedra, aunque ciertamente ellos lo hicieron, sino que usa la palabra los hombres, desechada por los hombres, hablando de manera general del mundo. Y esa es una verdad. El mundo rechazó a Cristo. Cuando Él se encarnó y vino, el mundo le rechazó. Más para Dios, Cristo es una piedra escogida con un propósito. Y no solo escogida con ese propósito, sino aún más preciosa, valiosa en gran manera, gloriosa para Él. ¿Cómo no, hermanos? Si sabemos que Jesús era Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, la tercera persona de la Trinidad, descendiendo desde los cielos a salvarnos. A aquí se nos presenta como una piedra escogida. Ahora, alguien podría preguntar, ¿escogida para qué? Bueno, para que entendamos bien, hermanos, a qué se refiere con esa idea de una piedra escogida, voy a hacer un paréntesis para recordar algo. Dios desde el inicio, hermanos, desde el Génesis, desde el principio de la creación, está trabajando, está formando para sí un pueblo santo, verdaderamente santo, limpio, que le ame, y un pueblo con el cual Él habitar con ellos y que ellos habiten en su presencia. Y nosotros sabemos que cuando leemos el Antiguo Testamento encontramos en el pueblo de Israel una sombra de ese pueblo, una sombra de aquel pueblo que Dios estaba formando, porque finalmente sabemos, dice el apóstol Pablo, no todo Israel era parte de ese pueblo. Y sabemos que Israel tuvo el templo, que significaba la presencia de Dios con ellos y en medio de ellos. El templo significaba ese lugar donde la presencia de Dios residía. Y estas cosas juntas, hermanos, Israel y el templo,
nos recuerdan que Dios está trabajando en buscar un pueblo con el cual habitar, en el cual tener comunión y que ellos habiten con Él en su presencia y disfruten de Él. Amén. Pero conforme a Israel, la historia de Israel se fue desarrollando, se hizo evidente una cosa, ¿no? Ni el pueblo podía santificarse por sí mismo, ni el templo, ni el tabernáculo hecho de manos, hecho por hombres, podía realmente contener la presencia de Dios. Podía ser un lugar adecuado para la habitación de la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a Primera de Reyes, nosotros encontramos a Salomón, que acaba de construir un templo enorme, bello, lleno de oro, lleno de joyas, lleno de piedras preciosas, de un valor incalculable. Las gentes de otras naciones venían y lo miraban y se maravillaban, lo que Salomón había construido para su Dios. Pero el día de su inauguración, cuando Salomón lo contemplaba, él pudo decir y pudo preguntarse, esto que encontramos en Primera de Reyes 8:27, dice: ¿pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Salomón reconocía que el lugar más hermoso y más digno que podamos nosotros, los seres humanos, la mano humana construir, no puede ni contener la presencia de Dios, ni corresponde a su majestad. Así es que el Señor, Dios mismo hablaba a través del profeta Isaías y nos decía, Isaías 66:1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y el lugar de mi reposo? El Señor preguntaba, si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, imagínense, solamente dándonos una idea de su grandeza y su majestad. ¿Qué lugar en la tierra puede, hermanos? ¿Qué casa se le puede hacer para contener y ser digna de la majestad de Dios? La respuesta es ninguna. Ningún lugar. Claramente el templo terrenal con toda su gloria no es lo que Dios estaba buscando. Ese templo terrenal es una sombra de algo espiritual que Dios estaba buscando y que Dios está aún hoy en nuestros días construyendo. Y ese lugar, ese templo, esa casa espiritual donde verdaderamente la presencia de Dios puede habitar y descansar, es la iglesia. Es la iglesia y Dios está trabajando en edificar su iglesia. Cuando Jesús nació, a su madre se le dijo: llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios habitando con nosotros. Nosotros habitando en la presencia de Dios. Cristo es el Mesías de Israel. Cristo es la piedra que Dios puso en Sión, el fundamento de ese templo. Jesús mismo dijo, cuando Pedro pudo reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús mismo dijo: sobre esta roca, hablando de sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así es que esta piedra escogida por Dios, puesta en Sión, ¿para qué era escogida? Para ser el fundamento, para ser la piedra, ¿cómo le dicen? La piedra del ángulo, la que orienta toda la construcción, la que da base a toda la construcción de un edificio. Bueno, pues en el edificio final, en el templo de la habitación de Dios final, Jesús es la piedra del ángulo, es el fundamento y no hay otro. Él y solo Él. Amén. Por eso dice que para Dios esta es piedra escogida. Piedra especial, preciosa para Dios. Y le llama piedra viva porque sabemos que aunque estuvo muerto, aunque el mundo le rechazó y aunque el mundo lo mató, Él se levantó. Dios lo levantó de entre los muertos y ahora vive. Cristo vive
y Cristo es la roca de nuestra salvación, y Cristo es la piedra del ángulo, esa piedra que desecharon los edificadores, hablando ahora sí de Israel, esa piedra que desecharon ellos, Dios la tomó y la hizo la piedra fundamental de su última morada, de su lugar de descanso, de su templo espiritual. Amén. Así que fue una piedra escogida para el fundamento de su templo, y es lo que el apóstol Pedro nos dice. Vamos, mire, tantito adelantarnos al al versículo 6, donde el apóstol Pedro sigue hablando, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. Amén. Citando al profeta Isaías, en Isaías 28:16. Hermanos, Cristo es la piedra, Cristo es la roca del fundamento de la obra de salvación, del edificio que Dios está haciendo para morar eternamente. No es una obra hecha de manos. Ningún lugar, ningún templo, hermanos, hecho de manos puede contener, ni es digno de la presencia de Dios. Por eso Dios mismo está construyendo para sí un pueblo santo y un lugar, una habitación en la cual morar. Y esta habitación es su iglesia. Amén. Ahora, una nota rápida. Cuando Pedro habla así de esta manera de Cristo Jesús, nos deja saber, hermanos, lo que él mismo entendió. Lo que él mismo entendió cuando Jesús habló en Mateo 16:18, cuando dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro no tiene duda, hermanos, de que la roca sobre la cual la iglesia está siendo edificada es Cristo Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que hay algunas corrientes, algunas enseñanzas, ¿verdad?, que ponen siempre como la roca a Pedro. Y usted sabe de qué iglesia estamos hablando, ¿no? Puede ser la iglesia más grande del mundo, pero déjeme le digo una cosa: está equivocada. Es una iglesia falsa porque está fundamentada sobre otra roca. Pero Pedro no tiene ninguna duda de quién es realmente la roca sobre la cual la iglesia está fundada. Y esta es Cristo Jesús. Pedro lo entendió bien entonces, y Pedro lo está enseñando bien ahora. Cristo, Él es la piedra viva. Él es la piedra del fundamento sobre el cual la iglesia se edifica. Amén. Ahora, Pedro hace un contraste, hermanos, con la actitud de los hombres con respecto a esta roca, a esta piedra. Dios puso una roca en Sión, envió a su Hijo, entró a Jerusalén, fue a la cruz, murió, y ahí en Jerusalén Dios lo resucitó, estableciendo un sello, abriendo un camino para salvación, estableciendo una roca firme que no es conmovida, y todo aquel que está edificado en esa roca vivirá. Amén. Dios estableció esa roca, pero los hombres actúan de diferentes maneras con respecto a esa roca. Ya vimos al principio en el versículo 4 cómo hay una diferencia de opinión entre lo que Dios piensa de esa piedra, de esa roca, y lo que el mundo, los hombres, hicieron con esa piedra. Los hombres lo rechazaron. Para Dios es valiosa, valiosísima, preciosa y escogida. Ahora, nosotros podemos ver en los versículos 7, 8, un contraste entre la actitud que tienen en general el mundo, ¿verdad?, con esta piedra viva. Y hay aquellos que creen y aquellos que no creen. Y dice el versículo 7: para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes.
a lo cual fueron también destinados. Ahora, aquellos que rechazan a Cristo como la roca, aquellos que rechazan a Cristo como el fundamento de su salvación, hermanos, se autocondenan, reafirman su condenación, porque todo el que no cree, no solo no está siendo edificado en él, sino que todo el que no cree afirma su condenación. Pedro nos dice, ¿verdad?, que esta roca, mientras para los que creen es preciosa, y para nosotros es preciosa, para mí es preciosa, Cristo es la perla de gran precio, y hay un acuerdo, estoy de acuerdo con Dios, he aceptado el testimonio de Dios, porque Dios dice, pongo piedra escogida y preciosa, y yo por su gracia, usted por su gracia, hemos podido creer ese testimonio de Dios, y estamos de acuerdo con Él y confesamos, Cristo es precioso para nosotros, y es salvación para nosotros. Pero para el que no cree, es afirmar su condenación. ¿Recuerda usted lo que Jesús decía en Juan capítulo 3, versículo 18? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, hermanos. No tienes que hacer nada. Si tú no crees en Dios, si tú no crees en Jesucristo como la roca de salvación, como el único medio de salvación, no necesitas hacer nada para condenarte. Ya estás condenado. Porque el que no cree ya es condenado. Ahora, hablando de Él mismo como una piedra viva, Jesús habló de Él como esa roca, como esa piedra. Y dice en Mateo 21, versículos del 42 al 44, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Jesús hace referencia también a la misma profecía. La piedra que desecharon los edificadores ahora es la cabeza del ángulo, la piedra del fundamento sobre la cual descansa la iglesia y nuestra salvación, y sobre la cual Dios está edificando una casa para sí. Pero Jesús sigue hablando y dice, el versículo 43 de Mateo 21, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le hablaba a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y dice el versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oh, qué terrible, hermanos, qué terrible advertencia de parte de la boca misma de Jesús. A veces nos acusan a nosotros de ser duros, de ser crueles, de hablar muy directo, pero sabe, el Señor Jesús no suavizó nada las palabras. Esta roca es la roca de edificación, y todo aquel que no crea en Él ya es condenado. Y todo para aquel que no recibe esta roca, aquel que la desecha, hermanos, para él no es una piedra agradable, sino que es una piedra sobre la cual, dice, todo el que caiga sobre ella será despedazado. Todo aquel sobre el que ella cayere será desmenuzado. ¿Te das cuenta de la situación que está? Todo aquel que no cree, todo aquel que le rechaza, solamente atrae ruina sobre sí mismo. Será desechado, será desmenuzado, será quebrantado. La misma roca que para unos es salvación, para el que cree, para otros es una piedra de tropiezo y es una piedra que va a desmenuzar totalmente al incrédulo. Todo aquel que no cree en Jesús le está rechazando al único que podría salvarle de la ira de Dios, de la condenación eterna, de ser desmenuzado por la justicia de Dios, y lo están rechazando. Si tú no conoces al Señor, si tú aún obras en la vanidad de tus pensamientos y sigues bajo la guía de tus instintos y de tu pecado y vives una vida
apartada de Dios, rechazando al Señor Jesucristo, déjame te digo una cosa, estás en camino a condenación. Y yo no vengo a criticarte, yo también estuve en ese camino y no vine yo solo a la salvación, sino que el Señor me tuvo que traer, alguien tuvo que predicarme y alguien tuvo que enseñarme de la misma manera como hoy está siendo hablado a ti. Si tú no has venido a Cristo, si tú estás rechazándole, ten cuidado porque hay una terrible destino para todos los que le rechazan. Más bien yo te llamo, te aconsejo, aún es tiempo, recapacita, no rechaces esta piedra de salvación porque puede ser terrible para tu alma. Más bien todo lo contrario, te invito, ven a Cristo, reconoce tu pecado, reconoce que vives apartado de Dios, reconoce que no le has honrado como Él es digno, que has intentado vivir según tu voluntad. Reconoce todo tu pecado y ven a Cristo. Ven a Cristo. La Biblia dice que todo el que a Él viene no le echa fuera. Si Dios está hablando a tu vida hoy, arrepiéntete. Si no quieres alcanzar aquel día de condenación, de ser desmenuzado por esta roca que hoy rechazas, deja de rechazarla. Ven a Cristo, ven, arrepiéntete de tu pecado, ven y busca en Él perdón. Y hallarás perdón, y hallarás vida eterna, y serás plantado sobre esta roca firme que no es conmovida. Amén. Yo te invito para que busques a Dios ahora que aún es tiempo. Ahora, Pedro habla así de aquellos que la rechazan, de aquellos que rechazan la piedra que Dios puso para la salvación. Pero habla también, como ya entreleíamos en los versículos, del valor que tiene Cristo para aquellos, ¿verdad?, que hemos podido creer. Decía el versículo 7, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Aleluya. Y vaya que el Señor es precioso, porque cuando pudimos ver nuestro pecado, pudimos ver nuestra maldad y volteamos hacia la cruz, el mundo tal vez pudo haber visto a un hombre débil y quebrantado, lleno de sangre. Y el profeta Isaías dice, como que escondimos de él el rostro porque no le vimos buen parecer. Pero cuando yo volteé a Cristo en la cruz, yo lo vi precioso, sangrando por mi culpa. Yo vi una expresión de amor y de misericordia hacia mí. Y Cristo es para mí precioso más que todas las cosas. Más que todo. Así que para todos los que creen, como yo, como usted que ha creído en el Señor, Cristo es precioso más que todas las cosas. Tenemos fe en Jesús y por recibir, eso es recibir a Cristo como una piedra preciosa y escogida por Dios para nuestra salvación. El Salmo 2:12 dice, besad al Hijo, para que no se enoje el Padre y perezcáis en el camino. Nosotros hemos venido a Cristo. Unos le rechazan y usted no crea que Dios no considera eso. Dios juzgará eso. Pero otros lo hemos abrazado con todo nuestro corazón y hemos besado los pies de Cristo. Y sabemos que por la gracia en Cristo Jesús, la ira ha sido apartada de nosotros. El Padre no está enojado más con nosotros, sino que hay paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Y eso es glorioso, hermanos, para nosotros. Todo el que cree tiene vida eterna. Somos hechos hijos y herederos de Dios. Y somos su iglesia. Y este es el punto al que el apóstol Pedro quiere llegar. Somos su iglesia. ¿Y qué es su iglesia, hermanos? ¿Qué es la iglesia de Cristo? Dice el versículo 5, ahora yendo un poquito hacia atrás. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, yo le dije que la próxima semana vamos a hablar de esta parte del sacerdocio santo. Pero hoy Pedro lo está diciendo, así como Cristo es una piedra viva
escogida por Dios, preciosa para Dios, puesta por Dios como el fundamento de nuestra salvación, así también ustedes son piedras vivas también delante de Dios. Ustedes también, a semejanza de Cristo, Dios nos ve como piedras preciosas. No como piedras de fundación, porque hay un solo fundamento y este es Cristo Jesús. Él es la roca de el fundamento de nuestra salvación. Pero así como Él es una piedra viva y preciosa, dice el apóstol Pedro, vosotros también, cada uno de ustedes es como una piedra en un edificio que Dios está construyendo, en una habitación que está haciendo para morar, una casa espiritual. Y no sé si tú estás entendiendo lo que Pedro está diciendo aquí, pero lo que nos está diciendo es que así como Cristo es precioso y fue escogido para eso, para ser el fundamento, después de poner el fundamento, Dios sigue trabajando en edificar esa casa espiritual donde Él ha de morar. Y dice que cada uno de nosotros fuimos escogidos por Él, ya lo dijo en el capítulo 1, pero también fuimos escogidos como Cristo para ser piedras vivas, pequeños bloques con los cuales Dios está construyendo un edificio, una casa espiritual, donde a diferencia de las que se hicieron en esta tierra en el tiempo de Israel, o de las que mucha gente pretende construir y llamar al edificio iglesia, templo, a diferencia de esos que no pueden contener la presencia de Dios, que nada hecho de manos humanas puede ser digno de Dios, Dios está construyendo su propio lugar de morada. Y esta es su iglesia. Y cada uno de los creyentes es como una piedra, como un bloque de ese edificio que Dios va poniendo y poniendo y poniendo, y que Dios ha venido construyendo a través de los siglos. Esto es la iglesia. Un templo no hecho de manos, un templo hecho por Dios para habitar en Él. Y cada uno de nosotros somos parte de ese templo. Nosotros somos las piedras, hermano. Eso es la iglesia. Eso es lo que significa la iglesia. Casa de Dios. Lugar de habitación para Dios. Mire usted lo que dice Hebreos 3, del 5 al 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre su casa, sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se había de decir después. Versículo 6. Mas Cristo como hijo, note usted la diferencia, Moisés como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa, porque es su casa. Y luego dice, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos la firme confianza y la gloria de su esperanza. Voy a repetirlo para que lo vea. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir después. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si al cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. La cual casa somos nosotros, dice el autor de Hebreos. La casa de Dios no está hecha de piedras materiales, es un lugar espiritual y es la iglesia, la casa de Dios. Lo mismo dice Pablo a los Efesios 2, versículo 19 al 22. Efesios 2. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Y me encanta cómo siempre me gusta ver a las Escrituras cómo todos los apóstoles manejan una misma enseñanza, una misma idea. Y podemos ver a Pedro diciendo, ustedes son como piedras,
con las cuales Dios está edificando su templo. Y acá vemos al apóstol Pablo diciéndole a los efesios lo mismo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Que Cristo es la piedra angular, que sobre Él está edificada nuestra salvación. Y dice, en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. No sé si usted ya está empezando a entender o ha podido entender de lo que estamos hablando. Pedro le escribe a la iglesia y le dice, Pedro quiere mostrarles, hermanos, más bien, a una iglesia que sufre, a una iglesia a la cual le ha exhortado a confiar en Dios, a esperar en Cristo, a la cual le ha dicho, ustedes son hijos de Dios, elegidos de Dios, gócense en eso aunque ahora estén en sufrimiento. Y Pedro ahora quiere hablarles y mostrarles lo que Dios está haciendo con ellos. ¿Por qué? Porque ahí también van a encontrar gozo, consuelo y confort. Necesitamos entender qué es la iglesia, hermanos. Necesitamos entender cómo Dios ve la iglesia para nosotros poder encontrar ahí fuerza y consuelo y ánimo y gozo. Hoy vemos a Pedro que quiere mostrarles a estos hermanos lo que Dios está haciendo, cómo Dios los ve. Ya habló de manera individual, hijos de Dios, cada uno, Dios los guarda, Dios los cuida, herederos de Cristo, pero ahora les está hablando como un grupo total, ¿verdad? Y dice que así como Cristo fue una piedra preciosa, escogida por Dios, con un propósito que Él ha cumplido, así también nosotros somos para Dios piedras preciosas, escogidas por Dios, para un propósito que también Dios está llevando a cabo en nosotros, en la iglesia. Así como Cristo fue rechazado por los hombres, así como esta piedra fundamental fue rechazada por los hombres, ¿por qué nos extrañamos entonces que ahora aquellas piedras que están siendo edificadas por Él también sean rechazadas por el mundo? Así como fueron rechazadas Cristo fue rechazado por el mundo, la iglesia es rechazada por el mundo. Pero eso no nos debe extrañar. A Cristo lo rechazaron primero. Estos, sin embargo, aunque para el mundo son despreciables, como Cristo lo fue, para Dios son piedras preciosas. ¿Nota usted eso? Para Dios, usted y yo somos piedras vivas, preciosas, con las cuales Él está construyendo el lugar de su habitación. Algo mucho mejor que el edificio recubierto de oro que Salomón hizo. Algo más glorioso para sí mismo. Dios está construyendo y de eso te ha hecho parte. Has sido considerado una piedra útil para esa edificación por Cristo Jesús. En Cristo Jesús fuiste limpiado, purificado, hecho apto para ser parte de este edificio. Aunque el mundo te rechace, aunque el mundo te persiga, para Dios eres algo precioso y útil y Dios va a cumplir el propósito que tú estás usando. Te ha llamado a ser parte de su habitación. ¿Entiendes eso, hermanos? Es glorioso. Ahora, esto no es una metáfora. No estamos hablando en metáfora, hermanos. Verdaderamente los creyentes somos templo del Espíritu de Dios. Dios habita en nosotros. Así como individualmente, también en su iglesia. Dios habita en medio de su iglesia. ¿Entienden la implicación de lo que eso significa? Significa que la iglesia no es cualquier cosa. Ni es obra de hombres, ni es obra de manos de hombres. Y que es más gloriosa que lo que se construyó antes y que se le dio mucha honra y gloria a aquel templo. Ahora la iglesia es algo más precioso que eso. La iglesia, comentaba yo la otra vez, es lo único de este mundo caído que va a alcanzar el siglo venidero, el reino de los cielos. ¿Entiendes? Lo único
que de este mundo caído va a llegar hacia el otro siglo, al reino de Dios, es la iglesia. Mira lo que nos dice Apocalipsis 21, 14. ¿Tú quieres saber cómo esta idea de lo que es la iglesia y del templo que Dios está edificando para habitar en Él y con Él, cómo puede traerte gozo? Te leo lo que dice Apocalipsis 21, 14, cuando nos hace voltear hacia el final de los tiempos, cuando el reino de Dios es manifestado. Dice Apocalipsis 21, 14, 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Fíjate cómo, preparada como una novia ataviada para su esposa. Y aunque primero habla de una ciudad santa, habla de la nueva Jerusalén, sabemos en realidad de quién está hablando. ¿Quién es la novia que está siendo preparada para el esposo? La iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la novia. Y dice dice el apóstol Juan, vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposa. Está hablando de la iglesia. Y luego sigue diciendo, entonces oyó una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y si tú no entiendes lo que aquí está diciendo, déjame te digo, la iglesia prevalecerá, porque no es obra de hombres. La iglesia prevalecerá porque cada uno de los creyentes, todos juntos, conforman un edificio que Dios está edificando para habitación de Él. Y si Dios está edificando, no hay mano que la pueda tumbar y que pueda quitar. Aún más, la roca, el fundamento sobre el cual está siendo edificado es Dios mismo, Jesús, Dios. La tercera persona es la roca de la fundación, la roca sobre la cual Dios está edificando a su iglesia. Sobre Él estamos fundamentados, por tanto la iglesia no caerá, la iglesia prevalecerá a pesar de los tiempos más angustiosos. Y sabes una cosa, aunque aquí sea despreciada, aunque aquí sea desechada, para Dios son piedras vivas, piedras preciosas, que un día alcanzaremos la gloria y seremos vistos como la ciudad santa de Dios descendiendo, o seremos vistos como el tabernáculo final de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice la Escritura que Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, Él será su Dios. En Él, en su presencia estaremos, hermanos, verdaderamente. Y será un gozo, créeme, será un gozo, porque dice la palabra que Él mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá muerte, no habrá más duelo, no habrá clamor ni dolor. Porque las primeras cosas habrán pasado. Hoy estamos en medio de las primeras cosas y hay dolor, y hay muerte, y hay tristeza aún para la iglesia. Porque el mundo no alcanza a percibir lo que es la iglesia. Pero Dios sí. Y un día para la iglesia todo eso terminará. Y nuestro gozo será habitar con el Señor. Y nuestro consuelo eterno será que ya no habrá más llanto ni más tristeza. Él mismo será nuestro gozo. Él habitará con nosotros. Dios edifica su iglesia, Dios edifica su templo, su habitación eterna sobre la roca escogida que es Cristo Jesús. Sobre esa roca está edificando su iglesia. Aleluya. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros, hermanos, ahora
hoy en nuestro tiempo al ver todas estas cosas que el apóstol Pedro hablaba a la iglesia y les decía: ustedes son la iglesia de Dios, ustedes están siendo edificados como la última morada de Dios. La iglesia es el tabernáculo final. La presencia de Dios mora en ustedes desde ya y son la casa espiritual de Dios. ¿Qué significa todo eso para nosotros hoy? En primer lugar, hermanos, tenemos que aprender a apreciar y ver el valor de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Cuál es su valor? ¿Qué dice el mundo de ello? ¿Qué dicen los gobiernos? ¿Qué dicen la gente de la iglesia? Si usted le pregunta a los incrédulos, muchos de ellos hablan pestes de la iglesia. Por ahí escuché alguna vez a alguien hablar de la iglesia como una prostituta que llena de pecados. Usted me entiende a lo que se refiere. Y otros hablan de la iglesia como un lugar lleno de puros hipócritas, de pura gente que se cree santurrona, de pura gente que se creen los mejores, pero son los peor. Eso piensan ellos. Si usted piensa o pregunta qué piensan los gobiernos de la iglesia, tenemos justo ahora la declaración más fuerte de lo que los gobiernos piensan que es la iglesia. Estamos en medio de una pandemia y la iglesia fue por los gobiernos colocada junto a todo lo no esencial. Junto a los negocios no esenciales, junto a las actividades deportivas no esenciales, junto a todo lo que no es necesario, hermanos, a todo lo que no importa, todo lo que no es esencial y es secundario. ¡Pum! Ahí fue a parar la iglesia. Para los gobiernos, la iglesia no es esencial. Y yo vi y he visto a muchos hermanos enojarse y protestar contra el gobierno porque ha hecho esto, porque ha considerado a la iglesia como algo no esencial y ha cerrado las puertas de las iglesias. Y estamos aquí usted y yo hoy a través de estos medios cuando deberíamos estar reunidos físicamente como iglesia de Dios. Pero el gobierno dijo: eso no es esencial. Ese es el pensamiento que se tiene de la iglesia del mundo. ¿Por qué nos extraña que los rechacen, hermano? Si rechazaron la roca sobre la cual estamos siendo edificados. Eso no nos debería extrañar. Lo que sí es triste, hermanos, es lo que nosotros pensamos de la iglesia. El mundo desprecia a la iglesia. En su momento el gobernador de Nueva York inclusive hablaba y sugería de, bueno, pues ya que están cerradas las iglesias, dejémoslas cerradas permanentemente. La ONU declaró a la iglesia enemiga de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la iglesia se opone al aborto, se opone a la ideología de género, a la agenda LGBT y todo eso, hermanos, a la pederastia legalizada. La iglesia se opone y por eso para la ONU la iglesia es una enemiga y es enemiga de los derechos humanos según ellos. No me extraña, hermanos, que todo el mundo rechace la iglesia. Y aunque muchos se enojen y protesten, eso yo lo puedo entender. Pero lo triste es cuando nosotros los que decimos que amamos al Señor, no le damos a la iglesia el valor debido. Cuando nosotros nos molestamos hipócritamente por lo que el gobierno ha hecho, cuando nosotros lo hicimos primero. ¿O acaso no hemos puesto muchas veces a la iglesia como algo no esencial en nuestras vidas? Cuando sabes que es día del Señor y en lugar de venir a congregarte, tenías un cliente importante. Es más importante mi cliente. O cuando llegó visita y dijiste, bueno, es una visita importante. Y dejamos de congregarnos por cualquier cosa, hermanos, haciendo a un lado la iglesia como no esencial. Lo podemos dejar en pausa, no importa. Debo atender a mi cliente, debo asistir a tal junta, debo hacer tal trabajo, mi abuelita cumple años. Lo que usted quiera, hermanos, somos buenos para tener muchos pretextos. Voy a viajar, lo que tú quieras. Pero no hemos hecho eso nosotros también. No hemos puesto a la iglesia en nuestra vida como algo no esencial. Sí lo hemos hecho.
Entonces, ¿por qué nos enojamos porque el gobierno lo hace? El gobierno ha actuado porque nosotros mismos hemos actuado así. Dijo ahí un hermano, solamente ha dado forma a lo que nuestra hipocresía ya hizo desde antes. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Es triste, hermanos, cuando la iglesia misma no entiende el valor de lo que es ser iglesia y no entiende lo que para Dios representa la iglesia. Somos nosotros los que fallamos ahí. No podemos comprender la prioridad que debiera tener en nuestra vida la iglesia. La iglesia es muy amada y valorada por Dios, adquirida a precio de sangre. Y fue adquirida para que sea un pueblo santo para Él, en el cual Dios se complace en habitar con ellos. Cada vez que nos reunimos como iglesia y que estamos juntos, la presencia de Dios mora en medio de nosotros. Lo veas o no lo veas, lo creas o no lo creas, lo sientas o no lo sientas, la presencia de Dios está cuando su iglesia se reúne. Ahí está Él en medio de ellos. Y no es figuración, y no es una, como decimos, una alegoría, es una realidad. Dios está presente en medio de la reunión de su pueblo. Y nosotros, ¿qué decimos? Eso no es esencial, tengo algo que hacer. Si hemos pecado así, hermanos, debemos arrepentirnos y darle a la iglesia el lugar que tiene. Debemos amar a la iglesia como Dios la ama y trabajar por ella como Dios trabaja, porque Dios hasta hoy está trabajando, edificando piedra sobre piedra, bloc sobre bloc, limpiando aquellas piedras sucias, toscas, contaminadas que se halla en el monte, y las toma y las lava con la sangre preciosa de Cristo y está laborando y trabajando. Debemos amarla como Dios la amó y debemos trabajar por ella como Dios aún trabaja. Pero es triste cuando la iglesia, el liderazgo convoca, hermanos, reunión de oración, oh, no tengo tiempo. Hermanos, reunión de lectura de la palabra, oh, no tengo tiempo. Hermanos, los varones vamos a juntarnos, oh, no puedo. Siempre hay algo más importante que hacer. Reunión de damas, oh, no puedo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que lavar, tengo que... lo que tú quieras. Pero siempre acaba la iglesia siendo relegada de alguna manera en nuestras vidas. No debemos dejar de congregarnos, no debemos ponerla en segundo lugar en nuestra vida. Debemos de poner toda nuestra fuerza y nuestra energía, hermanos, por ella. Porque Dios así la ha amado, porque Dios habita en medio de ella. Debemos de luchar por su pureza, por su santidad. Debemos luchar por su doctrina, mantenerla libre de toda falsa enseñanza y herejía. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Pura y santa la quiere Él. Pura y santa debemos nosotros de también poner todo nuestro esfuerzo para que así sea. Es la morada de Dios, hermanos. Es nuestro descanso. Hoy la hemos, por decirlo de alguna manera, nos ha sido quitada. Hoy la hemos perdido. Y qué bueno que el apóstol Pedro ahora viene y nos lo recuerda justo en este momento para que te cale más y para que te duela más. Y reflexiones, hermano, lo que hemos estado haciendo y cómo hemos estado viviendo. ¿Qué es la iglesia? Es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es la habitación de Dios. ¿Y qué es la iglesia? Es un edificio de puras piedras preciosas, hecho no de manos, hecho por Dios mismo. Es lo único digno de este mundo de alcanzar el siglo venidero. Y tú no buscas su comunión y tú te apartas. La iglesia es lo más glorioso. Créeme, lo digo con todas las palabras. La iglesia es lo más glorioso que hay sobre este mundo después de que Cristo la pisó. Es la iglesia. El pueblo de Dios, que abarca desde los creyentes del Antiguo Testamento hasta los del último día, cuando Cristo se manifieste. Piedra sobre piedra, roca sobre roca, pero todos lavados, todos afirmados sobre aquella piedra preciosa que es Cristo Jesús. Y todos
juntos e individualmente, templo del Espíritu de Dios. Donde quiera que la iglesia de Dios esté, donde quiera que la verdadera iglesia de Dios esté, ahí está Él y está su presencia. Literalmente, intencionalmente habitando con su iglesia. Por eso es que el salmista lo entendía, y aunque él veía eso en la figura del templo, él lo apreciaba en su corazón espiritualmente, y por eso decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Todos los días. Por eso decía: es mejor un día en tus atrios, allá afuera en el patio. Es mejor ahí que 1000 años fuera de ella. Somos nosotros los primeros que fallamos en apreciar lo que es la iglesia y lo que Dios está haciendo en ella. Y eso es algo que justo en este tiempo, hermanos, nos debemos poner a reflexionar y a corregir. Estamos esperando que todas las restricciones por causa de esta pandemia se levanten. Y dicen unos: y volver a la normalidad. Yo no quiero volver a la normalidad. Yo no quiero volver a como estábamos viviendo antes para Dios y de la manera en que vivíamos antes para la iglesia. Yo quiero que usted y yo seamos transformados verdaderamente y que entendamos lo que es la iglesia. Un día todo te va a ser quitado. Aún tus hijos, aún tu esposa, aún todo te va a ser quitado. Y quiera Dios que ellos, ¿verdad? Hablando de tu esposa y tus hijos, alcancen también salvación en Cristo Jesús. Pero eso es individual. Pero un día, hermanos, todo lo que tenemos en este mundo nos va a ser quitado. Todo este mundo pasará. Casa, carros. Los seres que amamos y que no creyeron en el Señor Jesús, ya no los veremos. Lo único que nos quedará es aquellos hermanos fieles que caminaron con nosotros. La iglesia de Cristo es lo único que prevalecerá. Lo único que prevalecerá. Lo único que prevalecerá de este mundo hacia el otro. Es la institución más gloriosa sobre este mundo. Y tú y yo somos parte de ella. Es tiempo de que lo entendamos. Es tiempo de que lo valoremos y es tiempo de que vivamos en consecuencia. Finalmente termino recordando que esto, hermanos, son palabras que aun si estamos en medio de angustia y de sufrimiento, deben de animarnos y traer gozo a nosotros. Porque esta misma iglesia que aquí sufre, que aquí es rechazada, alcanzará el tiempo cuando Dios mismo enjugará toda lágrima. Dios mismo quitará todo dolor y entonces estaremos con Él para siempre. Este es el tabernáculo de Dios, la iglesia. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia es con nosotros. Hoy te doy gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a digerirla y a procesarla tal como debe ser, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe y que nos enseñe, Señor, de ella, en ella y en todo lo que escuchamos este día, Padre. Te pido, Señor, que si hay alguna persona, Señor, que nos está escuchando, que no te conoce, que aún vive, Señor, vidas ajenas a ti, que aún, Señor, se aferran a rechazarte, que tengas misericordia de ellos, Señor. Así como la tuviste de nosotros, Dios, y nos atrajiste a ti, que de esa manera, Señor, tengas misericordia de aquellos que te oyen y aún te rechazan, Señor, sino que ellos puedan, Señor, el día de hoy, por la obra de tu Espíritu Santo, ser quebrantados esos corazones duros, Dios, y que tú les concedas arrepentimiento y fe. Que tú, Señor, les empieces a hablar, que tú no los dejes en paz, Señor, hasta que caigan rendidos ante tu majestad, implorando, Señor, como todos lo hicimos una vez, tu perdón, tu misericordia, Señor, y sean salvos en ti, oh Cristo Jesús.
roca de nuestra salvación. Padre, te pedimos perdón, Señor, por aquellas veces en que no hemos sabido apreciar, Señor, lo que tú estás haciendo en tu iglesia y lo que es tu iglesia y la gloriosa, Señor, institución, el glorioso pueblo, nación que tú te estás formando en ella, Señor. Y la grandiosa gracia, Padre, que tú nos has dado de ser llamados a ella. Perdónanos porque muchas veces la hemos vuelto algo no esencial, un adorno en nuestras vidas, un accesorio más que llevar o que portar, una actividad más para nuestra agenda. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, y lávanos, Señor, también de ese pecado y cambia nuestra mente, transforma nuestro entendimiento de manera que podamos, Señor, ver a tu iglesia como lo que es. Piedras preciosas delante de ti, piedras escogidas, un edificio edificado sobre Cristo Jesús para tu habitación, para ti, para tu gloriosa presencia y majestad, Señor, habitando en ella y en nosotros, Señor, en conjunto y individualmente. Ayúdanos, Señor, a aprender esto y que nosotros podamos, Señor, entonces amarla y trabajar por ella, Señor, tanto como tú lo haces, Dios, que diste aún a tu Hijo Jesucristo por ella, Señor. Que así nosotros podamos aprender a dar todo por ella, Dios, por tu iglesia, Dios. Que sea prioridad también en nuestra vida, Señor, porque como dijo el Señor Jesús alguna vez, en los negocios de mi Padre tengo que estar. Que ese sea también nuestro pensamiento, en los negocios, en lo que mi Padre está haciendo, yo también debo trabajar, en lo que mi Padre está obrando, yo también quiero contribuir, Padre. Y tú nos has dado dones y tú nos has dado, Señor, todo lo necesario para edificar o ayudar, colaborar, Señor, en la edificación de tu iglesia. Perdónanos por todas las veces que lo hemos dejado de hacer y ayúdanos, Señor, a cambiar. Que a partir de hoy, Señor, nuestra mente, Señor, nuestro espíritu sea renovado y se manifieste en nuestra manera de vivir, de amar a tu iglesia, Dios. Oh, bendito Dios. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de pertenecer a tu iglesia. Gracias por la iglesia cristiana, gracias sublime, Señor, a la cual tú nos has agregado. Hoy te pido que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda tener este mismo sentir. Oh, qué preciosa es tu iglesia. Oh, qué hermosa es. Oh, qué bello edificio, Señor, que tú estás construyendo para ti. Ayúdanos a verlo así, Padre, y a vivir así, Padre, para la gloria de tu nombre, para la alabanza de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, pues este es el mensaje en la palabra el día de hoy. Realmente pienso que no solo nosotros, sino cada iglesia, cada cristiano, hablo de iglesias locales, tienen que hoy meditar en esto y reconsiderar de qué manera está viendo a la iglesia, qué papel tiene la iglesia en su vida, porque la iglesia no es cualquier cosa. Es lo más glorioso que hay sobre esta tierra. Amén. Porque es la casa de Dios, el pueblo de Dios, la nación santa de Dios. Y pues los invito a que piensen en eso, a que mediten en eso, a que examinemos, ahora que estamos en pausa, cómo vivíamos antes, qué pensábamos antes de la iglesia. Y no diga qué pensaba, diga, vea sus hechos, vea la manera en que actuaba con respecto a la iglesia y examínese y diga si usted sí estaba bien. Si estaba bien, pues siga y esfuércese más. Pero si usted estaba equivocado, pues corrija. Son tiempos en los que tenemos que corregir nuestra visión y ajustarla a la visión de Dios. Amén. Gracias, hermanos, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos acompañaron, amigos, hermanos, familiares. Que Dios les bendiga. Espero que Dios les haya hablado a sus vidas también. Si alguno, como ya dije, no ha venido al Señor, venga, aún es tiempo. Él es nuestro amante y dulce Salvador. Y si usted viene, no le echará fuera.
Amén. Hermanos, quiero despedirme, solamente vamos a orar para despedirnos, pero quiero orar, ¿verdad? También por darle gracias a Dios por mi madre, por su madre, por cada una de nuestras hermanas en la congregación que son mamás, por cada una de las personas, ¿verdad?, que nos acompañan en esta transmisión, que son mamás, pues darle gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y vamos a orar por ellas. No podemos estar con ellas, no pudimos hacerles una fiesta como cada año les hacemos, pero en nuestro corazón están y vamos a pedirle a Dios que sean bendecidas por Él, que Él las guarde y las siga sosteniendo. Amén. Así es que vamos a orar por eso. Enviamos también un saludo y vamos a orar por nuestro hermano Carlos Carrizales, que cumplió años. Y si algún hermano más está cumpliendo años, pues damos gracias a Dios también por sus vidas. Y vamos a orar, hermanos. Si algún hermano está ayunando, como nos lo hemos propuesto hacer, pues también vamos a orar y entregar estos ayunos al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que, como siempre lo hacemos, que esto pase, que ya estos tiempos de pandemia empiecen a irse, que las restricciones empiecen a levantarse poco a poco y que llegue el momento en que podamos nuevamente estar unidos y juntos como iglesia, según la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a orar para no hacerlo más largo, y después nos estamos despidiendo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria y honra y alabanza, Señor. Te damos gracias por lo que hoy hemos hecho, por cada cántico, por cada alabanza, Dios. Gracias de veras, Señor. Pero aún más gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta al mismo tiempo que nos consuela. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor, a la cual nos has hecho pertenecer universalmente y localmente, Dios. Pero gracias también por la esperanza que tenemos, Señor, de que si el mundo nos rechaza, para ti somos piedras preciosas, nación santa, pueblo escogido, que un día estaremos en tu presencia y tú habitarás con nosotros y nosotros en ti. Gracias, Padre, porque eso nos llena de gozo y esperanza. Ahora, Dios, antes de despedirnos, queremos orar, Señor, a ti y pedirte, Señor, una bendición tuya para todas, Señor, nuestras mamás, para mi madre, Señor, que gracias por ella, Señor, que tú la has sostenido en medio de tiempos muy difíciles, Señor, a veces, pero tú siempre has sido con ella, Señor. Gracias por mi esposa, gracias, Señor, por cada una de las mamás, Señor, de la iglesia cristiana, gracias sublime, Señor. Hoy, conforme a tu voluntad y providencia, no pudimos estar reunidos y celebrarles, Dios, pero te pedimos, Señor, tu bendición para ellas. Gracias, Señor, por haberles dado la oportunidad de ser madres, Señor, y que ellas, Señor, han sabido serlo. Gracias, Padre, porque tú les has guiado y les has dado ese amor, Señor, a veces que sobrepasa, Señor, también nuestro entendimiento. Gracias por ellas, Padre. Hoy te pedimos simplemente que las bendigas, que tu gracia, Señor, sea con ellas, que las sigas cuidando y protegiendo, pero sobre todo que las hagas crecer más y más y más, Señor, en ti, en el conocimiento de tu gracia, en su salvación, Señor, hasta que ellas puedan ser testimonios, Señor, de alabanza y gloria para ti, Señor, porque la mujer que te teme, esa es la que será alabada. Gracias, Señor, por nuestras madres. Gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que son madres, Señor, y que no son parte de la iglesia, pero que hoy están unidas con nosotros. También bendíceles, Señor. Sé con ellas, Padre. En el nombre de Jesús. Tráeles tiempos de alegría, tiempos de refrigerio, Señor. Que disfruten mucho su día en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te damos gracias así también, Señor, por mi hermano Carlos Carrizales, que estuvo cumpliendo años durante esta semana, Señor. Bendícele también, Señor, gracias por su vida. Ha sido bendición a nuestra vida también, a nuestra iglesia, Padre. Le queremos, le apreciamos y te pedimos que lo bendigas, Dios. Que tú le des muchos años más de vida, pero también, Señor, que crezca en el conocimiento de tu gracia, que cumpla sus propósitos en él. Bendice, Señor, su familia, sus hijos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por él, Padre. Señor, el día de hoy, Señor, estamos trayendo también ante ti, Señor, ayunos, Padre, que presentamos delante de ti. ¿Por qué? Porque queremos expresar delante de ti, Señor, nuestra añoranza
nuestra melancolía, Señor, nuestro dolor, porque estamos regados, esparcidos, separados, Señor. Y quisiéramos estar unidos, Padre, y juntos físicamente. Y no hemos podido, Dios. Hoy nos humillamos ante tu presencia. Levantamos oración y clamor y también ayuno, Señor, simplemente rogándote y pidiéndote, Señor, que todo esto pase ya. Que pronto, Señor, podamos empezar a oír noticias, Señor, de que todo ha pasado y de que podemos volver, Señor, a las actividades, Dios, que las restricciones se vayan levantando, pero sobre todo, Dios, que tu iglesia pueda ser reunida nuevamente, Dios. Te lo pedimos, Señor. Permite que podamos volver a estar juntos, Dios, a vernos, a abrazarnos, a tener comunión, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que tú tienes los tiempos perfectos, que es tu mano, Señor, la que está detrás de toda esta situación y eres tú quien está al control. Por eso a ti nos dirigimos, por eso a ti expresamos, Señor, nuestra tristeza, Padre, y por eso a ti es a quien rogamos, Padre, que pronto, Señor, según tu santa voluntad, podamos estar juntos otra vez. Reúne a tu iglesia, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Finalmente, Dios, gracias. Gracias, Padre, por este día. Gracias por estos medios, Señor, que tú nos prestas para predicar tu palabra, para hablar a la vida de nuestros hermanos. Gracias por cada hermano de Gracia Sublime que está allí, Señor, escuchándonos, unido, Padre. Bendice sus vidas, Dios. Gracias por cada amigo, familiar o hermano de otra congregación que tuvo el tiempo, Señor, de reunirse con nosotros y seguir esta transmisión. Bendícele, Padre. Quédate con todos, Señor, que sigamos, Señor, gozando de tu bendición, de la vida que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este día, Dios. Que todo lo que hagamos, hicimos y todo lo que hoy se hizo, Padre, resulte para la gloria de tu nombre y la edificación de tu iglesia, Dios. Gracias, Padre. Amén. 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 Bueno, hermanos, hemos terminado finalmente el propósito de esta transmisión. Hemos adorado a nuestro Dios, hemos cantado, hemos oído su palabra, hemos orado ya para despedirnos y pues yo me despido con eso, hermanos. Les quiero mucho, hermanos de Gracia Sublime, les envío un abrazo. Quiero decir algo nada más. Si usted ha oído las transmisiones, he estado diciendo algunas veces, hermanos de Gracia Sublime, cualquier comentario, cualquier anuncio, lo vemos en el grupo de Un Mismo Sentir y tal vez algunas personas lo han oído y han estado enviando solicitudes para unirse a este grupo. Quiero decirle a todas las personas que este grupo, hermanos, es cerrado y es exclusivo para la membresía de la iglesia y la comunión de la iglesia. Por tanto, pues no podemos abrirlo, ¿verdad?, al público. Se manejan asuntos propios de la iglesia. Y no nos lo tomen a mal, es simplemente que nuestro deseo o nuestra manera de mantenernos comunicados y todos en un mismo canal, por eso se llama En un Mismo Sentir. Así es que si no le es aceptada su solicitud de ingresar, no se enoje, pero aquí está la página Iglesia Cristiana Gracia Sublime, usted puede seguirnos a través de esta y también participar, ¿verdad?, dejarnos comentarios. Voy a terminar ya la transmisión y precisamente le invito para que ahí en los comentarios nos deje un saludo, nos deje saber que nos escuchó, que estuvo con nosotros y de qué manera el servicio de hoy le ha traído bendición a su vida, le ha hablado la palabra de Dios, le ha exhortado. Comuníquese con nosotros, déjenoslos ahí en comentarios y pues nos dará mucho gusto leerlo y saludarle. Termino con eso. Dios los bendiga a todos, hermanos de Gracia Sublime, amigos, personas que nos acompañaron. Dios les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.